Un sistema económico lo podemos describir como un conjunto de sujetos y de objetos cuyo propósito es maximizar la satisfacción de las necesidades más urgentes de los sujetos. Y para poder cumplir, para poder alcanzar esa finalidad, hay dos obstáculos, hay dos problemas fundamentales que deben ser resueltos. Por un lado, el problema de la información y por otro lado, el problema de los incentivos. ¿Qué es el problema de la información? Pues decidir qué debemos producir, cuándo debemos producirlo y cómo debemos producirlo. De entre todas las opciones que existen disponibles, de todas las potenciales opciones que existen disponibles, hemos de priorizar qué producimos y qué no producimos, hemos de seleccionar el momento adecuado para producirlo y hemos también de escoger el método más eficiente en relación con el riesgo que implica para producirlo. Ese es el problema de la información. ¿Y cuál es el problema de los incentivos? Pues el problema de los incentivos tiene dos partes. Por un lado, un problema de los incentivos, llamémosle estático, conseguir que cada sujeto haga con los objetos lo que tiene que hacer en función de la respuesta que hemos dado al problema de la información. Si hemos llegado a la conclusión que una determinada persona ha de producir un ordenador, ¿cómo conseguir que efectivamente esa persona produzca el ordenador de una determinada manera? Y la otra parte del problema de los incentivos, el problema de los incentivos dinámico, es cómo conseguir que los sujetos estén continuamente buscando y pensando nuevas y mejores soluciones al problema de la información. Si conseguimos solventar óptimamente el problema de la información y el problema de los incentivos, la economía producirá los bienes más valiosos para los sujetos que participan en esa sociedad, en ese sistema económico. Pero claro, ¿cómo solventamos simultáneamente el problema de la información y el problema de los incentivos? Pues quizá la solución más intuitiva que se nos suele ocurrir es constituyendo un grupo de expertos, un grupo de gente sabia que esté muy por encima de todos nosotros en cuanto a sus capacidades intelectuales y que ellos, todos juntos, reunidos, piensen, se estrujen sus cerebros para llegar a una solución al problema de la información y al problema de los incentivos, y que nos transmitan esa solución a la que han llegado ellos reunidos a través de órdenes. Es decir, que nos relacionemos jerárquicamente el grupo de expertos con el resto de la población. Las órdenes que nos darían el grupo de expertos, fijaos que resuelven simultáneamente o pretenden resolver simultáneamente el problema de la información y el problema de los incentivos. Las órdenes nos dicen, haz esto y no hagas esto otro, hazlo en este momento y no en este otro, y hazlo de esta manera y no de esta otra manera. Por tanto, las órdenes contienen instrucciones que aspiran a resolver el problema de la información. Y a su vez, las órdenes también van aparejadas a un sistema de recompensas y de castigos que pretenden resolver el problema de los incentivos. Si haces lo que te digo, cuando te digo y como te digo, recibirás una recompensa. Si no haces lo que te digo, cuando te digo y como te digo, recibirás un castigo. Por tanto, aparentemente, a través de esta planificación centralizada de un comité de expertos, conseguiríamos alcanzar la solución óptima al problema de la información y al problema de los incentivos dentro de una economía para que esa economía produzca aquello que es más valioso para el conjunto de los sujetos que conforman ese sistema económico. Sin embargo, esta aparente solución al problema de la información y al problema de los incentivos es efectivamente solo una solución aparente. Hay dificultades vinculadas a esta solución centralizada que son muy serias y que en última instancia la convierten en una solución fallida. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta el comité de expertos, el comité de sabios, para resolver óptimamente el problema de la información? Pues esencialmente que millones de mentes piensan más y mejor que muy poquitas mentes, aunque esas poquitas mentes sean muy sabias. Y por tanto debemos disponer de formas de agregar, de captar toda la información que existe dentro de la sociedad y que va más allá de la información reducida que posee un único comité de expertos. Y esa información no es fácil
de captar por parte del comité de expertos. ¿Por qué? Porque es una información que se genera en todos los rincones de la sociedad. Es una información que podríamos llamar contextual. Surge en unos contextos y no en otros. Yo sé, en función de la vida en la que vivo, en función del entorno en el que me encuentro, en función de las relaciones que entretejo, yo sé qué es lo que quiero y puedo además tener ideas dentro de ese contexto acerca de cómo es mejor desarrollar determinadas actividades o desarrollar determinados procesos. Y si tú no estás en mis zapatos, tú no tienes por qué tener la información tal como yo la estoy procesando y tal como yo la estoy percibiendo. Por supuesto, yo te podría intentar transferir esa información, pero esa información es mía, no es tuya, es privativa. La tengo yo y no la tienes tú. Y por tanto, para que yo te la transmita, he de querer yo transmitírtela y he de ser capaz de transmitírtela, porque no toda esa información es información fácilmente articulable, formalizable. No es información que se pueda transferir escribiéndola en un trozo de papel. A la hora, por ejemplo, de gestionar una empresa, no es fácil darle instrucciones a otra persona que no ha estado dirigiendo la empresa, que no ha estado coordinando esa empresa durante años, durante décadas. No es fácil que todo ese conocimiento que ha ido adquiriendo localmente, contextualmente, pueda ser transferido meramente escribiendo un libro o meramente escribiendo unas instrucciones a otra persona. Por tanto, no es fácil que millones de personas con sus bits de información dispersos le proporcionen toda esa información necesaria al comité de expertos. Ni tienen por qué querer transferírsela, ni aunque quisieran, podrían hacerlo de manera adecuada. Por tanto, el problema de la información con la planificación central se topa con un obstáculo prácticamente insalvable o insalvable. Y lo mismo con el problema de los incentivos. El problema de los incentivos, como hemos dicho, tiene dos vertientes, la estática y la dinámica. ¿Cómo conseguimos que las personas hagan lo que tienen que hacer en función de la respuesta que hemos dado al problema de la información? Bueno, las personas, cuando les das órdenes, se enfocan no tanto en cumplir las órdenes, sino en aparentar que están cumpliendo las órdenes. Es decir, en tratar de engañar al que te supervisa para que crea que estás cumpliendo lo que él te ha mandado. Como solían decir en la Unión Soviética, ellos hacen como que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos. Y es muy difícil controlar si efectivamente una persona está haciendo todo lo que puede hacer o no, porque no estamos en su cabeza y por tanto es complicado evaluar si está cumpliendo tan bien como se supone que tendría que estar cumpliendo. Por tanto, las personas, como digo, no se enfocan en desarrollar las actividades que se supone que tendrían que desarrollar, sino en fingir, en impostar que las están desarrollando. Y a su vez, el problema de los incentivos dinámico tampoco se resuelve, porque ¿qué razones tiene el comité de expertos para estar continuamente repensando, reformulando las soluciones que ya han creado? Pensar consume energías. Y por tanto tendemos a economizar los esfuerzos. Si ya hemos alcanzado una solución, tendemos a aposentarnos en esa solución tanto tiempo como sea necesario para no volver a elaborar todo el proceso desde cero. Y por tanto, el comité de expertos tiende a esclerotizarse en una solución que no tiene por qué ser en cada momento la óptima, pero que es la que ellos calificaron de óptima en un momento determinado en el pasado. Por tanto, la planificación central fracasa tanto porque no resuelve adecuadamente el problema de la información, cuanto porque no resuelve adecuadamente el problema de los incentivos. ¿Y qué alternativa tenemos a la planificación central? Pues algo que tampoco es intuitivo. La planificación central sí lo es, pero esto no lo es. Que es lo que Marx llamaba la anarquía productiva. Básicamente que cada uno de nosotros vaya por nuestra cuenta y se intente coordinar con los demás sin tener en cuenta necesariamente a todo el restante, a todo el resto de la sociedad. Eso parece que es caos, parece que es anarquía, parece que de ahí no puede emerger orden. Pero termina emergiendo orden. ¿Y por qué termina emergiendo orden? A través del libre mercado. Bueno, el libre mercado consiste básicamente en reconocerle libertad a los sujetos para que hagan o no hagan lo que ellos quieran, respetando simétricamente la libertad de otros sujetos,
consiste en reconocerles propiedad privada a los sujetos sobre los objetos para que puedan disponer de ellos como cada uno de esos sujetos quiera, y también consiste en permitirles a los sujetos entablar relaciones contractuales entre ellos para que lleguen a acuerdos que sean mutuamente beneficiosos. Por esa vía conseguimos que los sujetos expresen sus preferencias de manera descentralizada en cada uno de los objetos y en cada una de las relaciones entre los sujetos. Conseguimos que emerjan unas mediciones de esas preferencias, unos proxies de esas preferencias individuales, que son los precios de mercado. Y los precios de mercado consiguen resolver de la mejor manera conocida tanto el problema de la información como el problema de los incentivos, porque los precios de mercado, en la feliz definición de Tyler Cowen y Alex Tabarrok, son señales envueltas en recompensas. Y en esta definición encontramos la doble solución al problema de la información y al problema de los incentivos. Por un lado, los precios son señales. Los precios son información. Los precios señalizan qué es relativamente más valioso que qué bienes o qué acciones, qué servicios son más valiosos que otros bienes y que otras acciones. Y si se señaliza que algo es muy valioso, el resto de agentes adquirimos información sobre dos acciones que deberíamos ejecutar. La primera acción es si podemos generar más de ese bien o de ese servicio valioso, relativamente valioso, generemos más de él. Y en segundo lugar, si no es muy urgente disponer para nosotros, consumir ese bien o servicio tan valioso, economízalo, no lo consumas, no lo dilapides, porque hay pocos socialmente y son muy valiosos. Por tanto, los precios de mercado, si un precio sube, nos está diciendo produce más, demanda menos. Y si un precio baja, nos está diciendo puedes consumir más y no hace falta que te centres, que te esfuerces en producir más de ese bien que cada vez es menos valioso, cada vez es menos útil. Por tanto, por esa vía conseguimos solucionar el problema de la información para todo el mercado, porque los precios son información pública, información a la que todo el mundo puede tener acceso y por tanto es información que potencialmente se transfiere a todo el mundo. Pero claro, no necesariamente tendríamos por qué solventar también el problema de los incentivos. A lo mejor sabemos lo que hay que hacer, pero no hacemos lo que hay que hacer. Pero de nuevo, los precios también solventan el problema de los incentivos porque señal envuelta en una recompensa. Los precios son también una recompensa. Si hacemos lo que se supone que tenemos que hacer en función de la respuesta que hemos dado al problema de la información, seremos recompensados. Y si no lo hacemos, seremos castigados. Si aumentamos la oferta de los bienes relativamente más valiosos utilizando aquellos otros bienes o servicios relativamente menos valiosos, generaremos un beneficio empresarial que nos apropiaremos nosotros por haber sido los promotores, los impulsores de esa coordinación de sujetos y de objetos, de esa coordinación exitosa de sujetos y objetos. Y por tanto estamos incentivados para apropiarnos de ese beneficio a coordinar a los recursos, a coordinar los objetos y los sujetos, es decir, a producir lo relativamente más valioso, economizando, sacrificando lo menos posible otros recursos, otros sujetos, las acciones de otros sujetos y otros objetos. Por tanto, los precios de mercado, por esa vía, solventan el problema de los incentivos estáticos. Y a su vez, también solventan el problema de los incentivos dinámicos. ¿Por qué razón? Porque si estamos buscando continuamente, si buscamos continuamente nuevas soluciones y las encontramos, si conseguimos descubrir nuevos métodos para incrementar la oferta de aquello relativamente más valioso y para reducir la demanda de aquello que también es relativamente más valioso, haciendo uso, además, haciendo un uso más intensivo además de aquello que sea relativamente menos valioso, conseguiremos generar nuevos beneficios empresariales de los que nos apropiaremos nosotros. Y por esa vía, por esa coordinación descentralizada, cada uno de nosotros expresando preferencias, recibiendo información de las preferencias que expresan otros y recombinando a los sujetos y los objetos de manera competitiva. Tú tienes tu propuesta, yo tengo la mía, las llevamos las dos a la arena del mercado y vemos cuál de las dos funciona mejor que el resto para satisfacer las necesidades de los demás. Por esa vía, el mercado
consigue coordinación descentralizada, mientras que la planificación estatal consigue descoordinación centralizada. Muchas gracias.